o cuán capacitados estamos en la Argentina, por ejemplo, Ani? Bueno, ese es un Hola, análisis Anita. que realizaron desde CIPEC. Lo cierto es que el teletrabajo, bueno, vino para quedarse con la pandemia. Hay muchos expertos que lo que señalan justamente es que va a quedarse no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero el mundo no está preparado para esto. De hecho, si vemos los datos de Europa, Finlandia solamente es el país que puede explotar mejor, digamos, el teletrabajo y lo hace solamente en un 60%. Ahora lo que vamos a ver son los datos de Argentina, justamente. ¿Cuál es la capacidad de teletrabajo en Argentina? El 29% de los trabajos podrían realizarse desde su casa. Pero ¿qué es lo que sucede? Para poder trabajar desde tu casa vos necesitas una muy buena conexión a internet que no se te corte y una muy buena computadora, es decir, que tenga un potencial para desarrollarse y tampoco esto se vuelva un problema a la hora de trabajar. Claro. Bueno, entonces... Y un lugar donde poder hacer el trabajo físico. Y un lugar apto, exactamente. No en el medio de la cocina o en el... por decirlo Y también otra situación que, como vos nos planteás, nos comentan en redes sociales, es que también hoy por hoy están con sus hijos. Entonces también esto implicaría una distracción. Hijos y mascotas son los protagonistas Claro. a la hora de teletrabajo. Y ni Han siquiera... salido ahí en primer plano, ¿no? Y Sí. ni siquiera son tomados en cuenta a la hora de ver este número, de cómo de 29 reducimos a un 18% la capacidad de teletrabajo de nuestro país. Si en realidad tenemos en cuenta todo este tipo de cuestiones que hoy por hoy afectan a la pandemia, afectan podemos decir, pero bueno, es parte de la vida cotidiana de hoy, esto se reduce recién a un 8%, por lo cual Claro. vendría a ser un rotundo no estamos preparados, pero como les comentaba recién, Finlandia, que es el país que más preparado está, lo hace en un 60%. Ni siquiera el Reino Unido tiene esta preparación y cuenta hoy por hoy con pobreza digital. Ahora vamos a ver los sectores que tienen posibilidad de teletrabajo y en primer lugar lo que se señala según este análisis es la enseñanza. Pero ¿qué es lo que ocurre con la enseñanza? Que dicen se podría explotar desde la casa en un 70%. Bueno, es lo que está ocurriendo, ¿no? Son las clases virtuales. Pero la situación de nuestro país es que 1 de cada 5 chicos, alumnos de primaria, no tienen internet en su casa. Son muchísimos los casos de estos chicos que para poder conectarse tienen que pedirle el celular a sus padres, pero sus padres por supuesto están gastando datos a la hora de que no sé, que el nene mire una clase por YouTube, porque no tienen wifi, entonces se comienza a complicar muchísimo esto y lo que hemos recibido, por ejemplo, son historias de chicos que lo que hacen es un trabajo con lo que tienen en su casa, o por ejemplo, lo que hablábamos el otro día en Esto Recién Empieza, de que los nenes están aprendiendo a hacer ñoquis, por ejemplo, con el bolsón de comida que reciben de los colegios a los que iban con merendero. Otras actividades son las financieras, profesiones científicas y técnicas, información y comunicación y por último las inmobiliarias. Pasamos a la siguiente plaquita donde lo que vamos a ver justamente tiene que ver con las desigualdades en el teletrabajo a lo largo y a lo ancho del país, porque tiene que ver por un lado con el nivel socioeconómico de las personas y acá lo que se analiza es que justamente el ámbito profesional sí tiene un potencial de teletrabajo muy alto, el 50%, pero en realidad cuando hablamos de ocupaciones que no están calificadas, se necesita mucho la presencia física. Entonces, en este caso no llegan al 10%. Es una desigualdad total que tiene que ver, por un lado, con esto, con la profesión de la que estamos hablando, es decir, el trabajo puntualmente del que estamos hablando, de que si se necesita, no sé, atención al cliente, es necesario que la persona esté presente. Y por otro lado, la diferencia tiene que ver con lo económico, con la diferencia que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde si vivís en Ciudad de Buenos Aires tenés más posibilidades de poder teletrabajar o hacer home office, pero en cambio si vivís en el Gran Buenos Aires esto se reduce al 25% porque tiene que ver con otro montón de factores que tienen que ver con la pobreza digital también. Hay varias encuestas, Ani, también que dan cuenta de la preferencia de la gente de seguir, una vez que pase la pandemia, de seguir con la cuestión del teletrabajo. Más del 50% ¿Afirma que quiere? que afirma que quiere seguir trabajando desde su casa. Bueno, esa es una gran grieta porque en realidad están quienes quieren y están quienes dicen que trabajan el doble. El doble, que es obvio. como vivir constante, recién leía justamente en El País que en España lo que dicen es que es como vivir justamente con el jefe 24 horas, porque tenés que estar pendiente para atender las videollamadas, en buena situación, por supuesto, porque es con video, que en realidad esto se le suma a lo que decía Claudio, se le suma que estás con tus hijos. Las tareas de la casa, que sí, tenés es más que difícil hacer. establecer Pero una rutina. eso lo tenés en este caso de la pandemia. En Sí. condiciones normales
Los chicos se van al colegio en condiciones normales. Si vos trabajás 8 horas en la oficina, vas a trabajar 8 horas en tu casa. Depende, porque hay quienes, o sea, quienes del otro lado afirman justamente que para eso se inventó el BlackBerry también, esto, hoy el WhatsApp, que también están buscando regirlo para que no te puedan escribir a cualquier hora por WhatsApp, para que no te puedan mandar un mail laboral a cualquier hora. Obviamente en otros países se está tratando estas cuestiones, claro. Son países que tienen otra teoría del trabajo, vamos a decir, pero por eso es una grieta muy fuerte. Están quienes están a favor porque tiene un montón de pros y están quienes señalan todas las contras y sobre todo señalan esta, que es muchísimo el tiempo que se le dedica y que terminás convirtiéndote en un esclavo. Claro. Y ellas dicen, mientras yo haga teletrabajo y mi marido se vaya a la oficina. Claro, tiene como una letra chica abajo, claro, ¿no? Prefiero siempre y cuando hijos salen en el colegio, marido en la oficina, claro, alguien que me ayude en otra casa. cuestión o al revés también. De la pobreza digital. O mi mujer en la oficina y yo teletrabajo en casa. Sí. Es que esa es otra cuestión hoy de la pobreza digital, que para que dos personas estén trabajando desde su casa, más los nenes tomando clases digitales, supongamos una familia tipo, necesitas 4 computadoras, lo cual es muchísimo dinero. Muy buen internet, exactamente. Claro. Por eso todo se va complicando y sobre todo en nuestro país. Pero también otro dato es que la venta de las computadoras tocó su récord. ¿No? Exactamente.